Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos a este espacio de análisis y de debate en torno al paro nacional que se vive en Ecuador desde hace ya 12 días. La situación en Ecuador es tensa. El gobierno sabemos que ha hecho el ademán de proponer un diálogo sostenido por la alta sociedad civil, pero a la par ha redoblado el uso de la fuerza y la represión contra la ciudadanía movilizada. Por su parte, el movimiento indígena ha sido enfático en que no desistirán hasta que no se activen los mecanismos adecuados y operativos para dar respuesta a su agenda de 10 puntos. Mientras tanto, al menos el día de hoy, la Asamblea comienza a despertarse. Es mucho lo que está en juego aquí en Ecuador y por eso, para conversar, para debatir al respecto, hoy nos acompañan Franklin Ramírez Gallegos, él es profesor de Flaxo Ecuador, Paulina Bercutere, concejala por Otavalo, Juan Montaño, escritor y activista antirracista, y David Chávez, profesor de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Jacobin. Bueno, para arrancar quisiera preguntarles o pedirles que nos comenten su opinión y su lectura en torno a los actores, las fuerzas sociales y políticas que sostienen al paro a nivel nacional. ¿Qué demandas los aglutinan? ¿En qué medida está logrando el movimiento indígena, la CONAIE, abrigar o incluso contener a los diversos sectores y organizaciones sociales que paulatinamente parecen plegar al paro? Paulina, bienvenida, arrancamos contigo. Suma, Chishiguta Charipashunchi, buenas tardes con todos y con todas. Gracias, agradezco este espacio. Estamos en condiciones un poco difíciles, pero creo que es importante desde todos los espacios pues decir lo que está pasando en el Ecuador, aprovechar este espacio para denunciar lo que está pasando al ingreso de la capital del Ecuador, aprovechar este espacio para denunciar lo que está pasando. Parece que estamos con ligeros problemas técnicos con Paulina, como pueden ver, ella se está movilizando y a raíz del paro, evidentemente el tema de la movilización se ha complicado, pero sin embargo nos parece importante contar con la opinión de Paulina. Esperamos que se pueda conectar en breve nuevamente. Pero mientras tanto, le voy a dar la palabra a David. Arranquemos contigo, David, si nos puedes compartir tu lectura sobre los actores sociales que hoy por hoy sostienen al paro en toda su diversidad, entendiendo, claro está, que el movimiento indígena es quien lo lidera. Bienvenido. Ahora se te apagó el audio. Sí, ahí vamos. No, nuevamente, ahí. ¿Ahí? Ahí te escuchamos perfectamente. Hola Isabel, un gusto estar en este espacio de Jacobin, gracias por la invitación. Bueno, yo diría sí muy brevemente que lo que estamos presenciando es además un proceso continuado que ya se evidenció en octubre de 2019, que bien puede denominarse claramente como una confrontación de clase, ¿no? Entre un bloque de poder muy sólido que se ha consolidado desde el gobierno Moreno para acá, y un bloque popular que también ha logrado cierto nivel de cohesión muy significativo en torno a la CONAIE, ¿no? En cuanto a las bases que apoyan a la CONAIE, sin duda son las bases organizadas del movimiento indígena que han permitido que la CONAIE sea un actor presente permanentemente en la disputa y la lucha social en Ecuador. Pero también ahí yo añadiría algo más. Me parece que hay un fenómeno adicional que creo que lo que mejor representa eso es el levantamiento de los barrios populares en Quito. Hay también sectores populares más allá de la CONAIE que se han sumado a la lucha y que sin una articulación orgánica hacen parte de esta demostración del malestar que hay en esto que estamos llamando provisionalmente bloque popular. Del otro lado, creo que ahí, más allá de los sectores, están los sectores empresariales, Fuerzas Armadas, la Embajada de los Estados Unidos. Lo novedoso en el caso ecuatoriano es que entre esos sectores nunca había habido, en mi opinión, una alianza tan sólida, que, bueno, sólida en el caso ecuatoriano significa que dure más allá de un par de años, y esta ha durado más allá de un par de años, y me parece que lo que sostiene al gobierno es eso. A eso yo añado un elemento adicional.
ese conflicto entre estos dos bloques está atravesado por una crisis de democracia muy grave, lo cual hace imposible cualquier traducción institucional mínima para encontrar una resolución al conflicto. El desate de la represión es la mejor expresión de que la democracia está sencillamente asfixiada en el Ecuador. Ok, David, muchísimas gracias. Vamos ahora con Juan. David nos ha hablado de esta confrontación de clase, de un bloque popular y de un bloque de poder mínimamente consolidado. Desde ahí, preguntarte también a ti, Juan, tu lectura, sobre todo en torno a los actores que hoy por hoy sostienen al paro. ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué los aglutina? Bienvenido. Sí, buenas tardes, David, Isabel, Franklin, Paulina, y agradecimiento a, no sé si es Jacobin o Jacobin, bueno, la que sea. Voy a, de lo que dijo David, de estos bloques que se han formado. Pues bien, estos bloques se han encontrado con un país que ya no es el que ellos creían, porque se está cumpliendo aquello que, no sé si es un axioma, pero podría serlo, aquellos que los de arriba ya no pueden gobernar y los de abajo no quieren ser gobernados. Así que en esto de verbos de querer y poder, vamos a ver, yo creo que va a triunfar el poder, es decir, el poder desde los de abajo. Y aprovechar para poder también expresar nuestra solidaridad con las organizaciones indígenas, afroecuatorianas, sociales, montubias, ecologistas, porque es un mundo de gente que está involucrada, más allá de quienes están realmente en las calles. Yo vivo en Esmeraldas, no estoy en Quito, pero acá también se han dado movilizaciones. La inconformidad, y esto debería saberlo el gobierno, y si hay alguien del gobierno que está mirando esto, oiga, dígale que es todo el país, es todo el país. Cuestión de ir a, como decía Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, salgan a la calle y mírenle la cara a la verdad. La verdad está en la cara de Leonidas Issa Salazar, Gary Espinosa, de mujeres y hombres indígenas, afroecuatorianos, de los jóvenes, del estudiante. Esa es la verdad. Esa verdad representa una insatisfacción con una forma de gobierno que ya no corresponde a lo que se está viviendo. Pues bien, ese desencuentro entre los que quieren gobernar como 100 años atrás y los que no queremos ser gobernados, me incluyo allí porque yo soy parte de eso, no estoy hablando desde la periferia, yo estoy involucrado allí, no queremos ser gobernados de esa manera. Ni siquiera estamos hablando de socialismo. Solo queremos que se cumpla la segunda parte de Constitución de, queremos que sea la República del Ecuador, es decir, que sea la res pública, es decir, que sea la cosa pública, entendiendo la cosa pública no solo en cuestión de elementos sólidos, sino hasta en elementos subjetivos, en elementos objetivos de derechos para la gente. Como dijo el maestro Juan García, suelto la palabra. Gracias, Juan. Importante esto que nos planteas, ¿no? Primero que es una movilización a nivel territorial, nacional, hay que entenderlo, y también este énfasis del bloque popular de ya no querer ser gobernado como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? En estos últimos 5 años más o menos. Paulina, estás ya de nuevamente con nosotros. Quisiera darte nuevamente la palabra, preguntarte por tu lectura general sobre el paro, los actores que lo sostienen, las demandas que los aglutinan. Bienvenida nuevamente. Gracias, disculpas otra vez. Sí, yo solamente estaba queriendo aprovechar el espacio para un poco hacer la denuncia de lo que está pasando para ingresar a Quito. Estamos teniendo camiones, la gente sigue llegando desde Imbabura, desde el norte, y estamos teniendo, ayer tuvimos balas de militares y policías que se ensañaron contra camiones con comida. Entonces esto tiene que ser público y quiero aprovechar también este espacio. Por eso estamos viajando ahora en la mañana, porque es un poco complicado. Respecto a cómo se están dando, bueno, sin duda alguna, como ha sido histórico en el Ecuador, el movimiento indígena otra vez está agrupando a todos los sectores sociales.
La verdad que al inicio en las provincias, nosotros, como ustedes saben, una de las características de las decisiones, de cómo se van tomando, digamos, las grandes líneas del movimiento social dentro del movimiento indígena es a partir de las bases, los cabildos, las uniones de comunas, las provinciales, las regionales, hasta llegar a la nacional. Tuvimos nosotros en el territorio del norte algunas, digamos, dificultades porque estamos viviendo el momento del Inti Raymi, uno de los momentos más importantes en todo el año para nosotros, los pueblos quichuas de la Sierra Norte sobre todo. Pero creo que a pesar de eso, creo que nos unió justamente un elemento que Creo. Sí, hay problemas con la conexión. Quizás Paulina puede retomar luego la palabra nuevamente. Qué pena, pero sin duda importantísimo su testimonio en vivo, lo que ocurre el paro en el paro. Le voy a dar la palabra a David mientras Paulina logra conectarse nuevamente. Y quizás, David, retomar algunas de las ideas que tú situabas en tu intervención pasada. Cuando tú hablabas de un bloque de poder que para tu sorpresa está mínimamente consolidado, más bien preguntarte que nos aclares más o menos qué grupos, qué intereses son los que sostienen hoy por hoy a Lasso, a su gobierno, y enfáticamente también preguntarte, ¿le queda aún algún tipo de músculo político al gobierno, alguna capacidad de maniobra mínima a nivel institucional, o las tácticas de guerra son ya su único sostén al día de hoy? A ver, en la composición de ese grupo, de ese bloque de poder, digamos, está centrado, en mi opinión, entre los grandes grupos empresariales que además, digamos, más allá de esta especie de pacto, que puede ser implícito o explícito, al final de cuentas no es tan relevante, creo que hay que sumar otro factor. Son grupos de poder que han concentrado en las últimas 2 décadas particularmente un enorme poder económico. Es decir, el Ecuador, como sabemos, en correlación con la tendencia mundial, ha sufrido un proceso de concentración de la riqueza enorme en los últimos, al menos, como digo, los últimos 20 años. Están esos sectores, están al interior del Estado, entre los segmentos de poder al interior de la configuración estatal, principalmente grupos de las burocracias tradicionales, digamos, que han entrado en un juego de alguna manera de cobrar venganza contra lo que el correísmo significó en su paso por el Estado. Me refiero a la diplomacia, me refiero a los sectores de la burocracia, la tecnocracia, los sectores financieros, por ejemplo. Y sin duda el aparato represivo. Me parece que ese es un actor clave, me parece que eso explica también por qué la violencia del aparato represivo en la calle, por qué la impunidad del aparato represivo. No olvidemos que de lo ocurrido en 2019, que fue muy grave, no tenemos ni siquiera iniciado ningún proceso judicial en contra de los represores, en contra de quienes representaban la protesta social y de actores políticos opositores, sí, pero en contra de los represores, no. Entonces, ahí se ha venido acumulando un proceso a nivel de los aparatos represivos que hace que se hayan vuelto un puntal en la defensa de los gobiernos de Moreno, por un lado, y de Lasso en el otro. Y a eso habría que sumar que en meses recientes se ha sabido en Ecuador que además están involucrados en situaciones por lo menos sospechosas respecto del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, en ese lado los intereses son demasiado fuertes como para mantener esa cohesión. Me parece que eso es lo fundamental. Y en cuanto a lo otro, me olvidaba, un actor importantísimo que además ya casi uno puede tocar con las manos su intervención en el Ecuador, el gobierno de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Es increíble el grado de intervención que ha llegado a tener. Y que me parece que es además un factor cohesionador muy importante de ese bloque de poder. Y por otro lado, obviamente, la derecha política. Lo hemos visto en estos días, un contradictor en la derecha que casi parecía tener una guerra sin cuartel con el gobierno, el Partido Social Cristiano, en estos días ha cerrado filas y ha decidido defender al gobierno. En cuanto a las vías que le quedan, me parece que deliberadamente han declarado en estricto rigor una guerra de clases, por lo que decía anteriormente. Sus mecanismos son de guerra, sus estrategias son de guerra, y creo que los mecanismos institucionales democráticos están casi cerrados. Es bastante difícil la posibilidad de ver, además porque el gobierno, en la medida en que avanza en la represión,
sigue deslegitimando sus posibilidades de crear un espacio mínimo de democracia y de diálogo democrático con la CONAIE y los sectores sociales. Entonces, la situación se vuelve bastante difícil por esta persistencia del gobierno en su estrategia de guerra de clases, yo lo diría de esa manera. Creo que el último resquicio que le queda al Ecuador de ejercicio democrático es la Asamblea Nacional, que eso también es mucho decir. La Asamblea está muy deslegitimada, es una de las peores asambleas que hemos tenido, pero creo que es el último punto de luz democrática que le puede quedar al Ecuador. Hoy día ha habido una iniciativa de ir a un proceso de muerte cruzada, es decir, la destitución del presidente y al mismo tiempo de la Asamblea para llamar a nuevas elecciones, en definitiva. No sé si esa iniciativa prospere, pero me parece que al menos puede, esto creo que es lo interesante de esa iniciativa, si no prospera como tal, creo que puede abrir espacios, un mínimo espacio de diálogo democrático entre el gobierno y la CONAIE, y además apuntala la posición del bloque popular en torno a la CONAIE con algo más de fuerza frente a la arremetida del bloque de poder. Ok, David, muchas gracias. Ahora sí, voy con Franklin. Te robé la palabra en la ronda pasada, disculpas. Así que, Franklin, vuelvo a plantearte algunos de los elementos que han situado tus compañeros de panel hasta ahora. Hablamos de casi que una confrontación de clases, un bloque popular versus un bloque de poder, un paro que tiene un alcance nacional, esto también es importante situarlo, y que a la vez, como nos relata Paulina en vivo, ha tenido la particularidad de que incluso se ha buscado cerrar Quito o se ha dificultado también la llegada de quienes desean manifestarse en la capital. Son varios elementos a considerar y desde ahí quisiera preguntarte por tu lectura general sobre los distintos actores, fuerzas sociales y políticas que se enfrentan por medio del paro al día de hoy. Franklin, bienvenido. Sí, gracias a Jacobin, a los organizadores, a los organizadores de esta charla. Yo primero quisiera empezar denunciando la violencia de Estado, la violencia paramilitar, la exacerbación fascista de expresiones civiles, institucionales contra el movimiento indígena, contra todo lo que significa expresiones de autonomía popular en las calles, esa articulación de violencia de Estado por arriba y expresiones civiles fascistas por abajo revelan la degradación brutal de las condiciones democráticas y de cierto pacto civilizatorio ya en el país. El ejercicio de la resistencia, de la participación, está siendo criminalizado, está siendo perseguido en una pura lógica militar, y son horas muy sombrías las que atraviesa el país. Requerimos el acompañamiento de la comunidad internacional, de los movimientos sociales, de todos los partidos progresistas a nivel global. Hay que poner los ojos acá, la presión. Lo que sucedió la noche de ayer fue muy oscuro. Las vías democráticas de diálogo parece que están absolutamente asfixiadas. Hay pocas alternativas para el procesamiento más o menos pacífico, democrático de esta rebelión popular que está comandada por la CONAIE y que se ha ampliado a diversos sectores, ¿no? Me parece fundamental arrancar con esto. Después yo comparto plenamente con David su caracterización de la dinámica de fuerzas, de polos en disputa. Solo precisaría que me parece que el gran problema de esta colisión de clases en el Ecuador hoy es que el bloque popular sigue fragmentado, ¿no? Tiene una fuerza de expresión a través de la CONAIE, de su capacidad de acción masiva, de su capacidad de lucha, que ahora empezó prácticamente sola este segundo paro nacional desde que el Ecuador firmó el acuerdo con el Fondo Monetario en 2019. En esa soledad logró ampliar, logró solidaridad, logró interpelar y logró movilizar a múltiples sectores, algo que no fue así en octubre de 2019, pero claramente más allá de la CONAIE, la debilidad del tejido social
sindical, asociativo, urbano, impide que más allá de la acción de masa en las calles se cristalice un polo popular organizado, conectado con la representación política, que ahora en apariencia es la primera fuerza sumado a la Revolución Ciudadana y Pachacútec, pero entre estas dos fuerzas siguen habiendo suspicacias. Entonces, no solo que hay un problema de debilidad organizativa por fuera de la CONAIE, sino que además hay una desconexión entre ese tejido social y las fuerzas que están en la Asamblea Nacional. Y a su vez, entre estas fuerzas de la Asamblea Nacional y estos diversos sectores, hay una puja, hay desconfianza, hay disputa. Entonces, frente a la embestida del Estado, del capital financiero, el campo popular aparece disgregado, aunque con capacidad de combate, ¿no? Claramente bajo el liderazgo de ISA, que ha sabido remontar en estas circunstancias imponerse, diría yo, a las facciones del movimiento indígena, que tanto desde ciertos sectores de la CONAIE cuanto desde Pachacútec vinieron dándole gobernabilidad a Lazo, lo cual como revela también la potencia del paro nacional, de este paro nacional, puesto que estos sectores clientelares, prebendalistas, parte del retorno del neoliberalismo en Ecuador, han tenido que al menos hacer silencio, aunque se sabe que están operando por ahí para reposicionar un diálogo que el gobierno quiere que solo sea una rendición del movimiento. Entonces, este campo popular que luce musculoso por la fuerza de la movilización, es menos cohesionado, tiene menos fuerza organizativa de lo que parece, y hay colisiones políticas entre las fuerzas protagonistas de este bloque, y eso facilita la embestida de esta derecha radicalizada. Ok, Franklin, muchas gracias. Retomando esto que tú mencionas como violencia de Estado por arriba, acompañada de expresiones civiles casi fascistas, ¿no? Y desde ahí tu lectura de un pacto civilizatorio que se resquebraja. Quisiera preguntarle a Juan, ¿cómo lee él o cómo lees tú, Juan, estas expresiones de odio, de clasismo que hemos observado por parte de actores, de grupos civiles que rechazan el paro y que comienzan a organizarse por fuera del Estado para irrumpir y agredir en ocasiones incluso a quienes se movilizan a favor de sus derechos? Estamos ante nuevas formas de racismo, de dónde beben, cómo comprender estas nuevas expresiones fascistoides que se encuentran o que se observan en distintos grupos de la sociedad que se oponen al paro, ¿no? Gracias, Isabel. El liderazgo de Leonidas Issa, más el liderazgo, bueno, de la CONAIE, pero también está FENOCIN, está la FEINE y una multiplicidad importantísima de organizaciones sociales que quizás no tienen no diría el prestigio, sino quizás la nombradía que tienen CONAIE, FENOCIN, FEINE, pero hay una cantidad de organizaciones. Sí, es una sociedad racista, un Estado y una sociedad racista, sin dudas. Pero resulta que les rompe la cuestión clásica, ¿no? Ya no es el liderazgo clásico, acostumbrado, el que hace oposición a los grupos gobernantes, a los grupos sociales que han mandado en la República. Ahora es ISA, ahora es Gary Espinosa, ahora es el hermano de la FEINE, son los Montuyos, son las comunidades negras, indígenas, son los jóvenes. Ese actor multitudinario, que aunque tiene unos líderes que aparecen, es el que tiene que procesar también los grupos políticos clásicos de la izquierda. Izquierda, ya vente al siglo XXI, todavía sigue analizando la cuestión de otra manera. La izquierda tiene que venir al siglo XXI, tiene que ser, tiene que entender que es otro mundo.
así como la derecha que está en el siglo XIX, la izquierda, y yo no soy antiizquierdista, por supuesto, yo soy vengo de una formación de izquierda desde pibe por si acaso, ¿no? Ahora hay que hacer estas precisiones porque no terminan cuestionando lo que dice, sino al que lo dice. Entonces, la izquierda también debe entender eso. Y a la hora de liderar esto, tienen que hacer valer esos liderazgos, tienen que conversar con estos líderes. Si hay una sociedad racista, un Estado racista. Y es el momento de los de atrás, como diría René Pérez. Los de atrás ya no solo vienen con ustedes, ya los de atrás son los que piden que ustedes vengan con nosotros. Y aquí vale la frase de la hermana Francia Márquez Mina, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y la dignidad es esto que decía antes David, es de la República. Es decir, hacer valer la dignidad en el marco del librito que se llama Constitución de la República, de la cosa pública, de los procedimientos públicos. Eso no lo entiende el gobierno. El gobierno cree que solo es una manifestación, que es un descontento. Sí, el descontento está allí, todos estamos descontentos, el desempleo, probablemente algunos sectores como en Esmeralda el desempleo es catastrófico, una cosa desesperante. En otros menos, pero todos estamos padeciendo el tema, la violencia. Esmeralda es cosa que y son jovencitos, ¿no? 15, 16 años que andan con una pistola y eso es terrible. Yo sí creo que la causa principal es el desgobierno, no solo de Lazo, de la derecha en su conjunto. Vamos también identificando estos grupos aristocráticos, yo qué sé, de la derecha que están pensando en otras cosas. Entonces, lo que la gente está exigiendo, a lo mejor con otras palabras, pero el concepto es ese. Tener dignidad, tener empleo, tener una educación. A eso podemos hacer los discursos con las metáforas y paradojas más bonitas que ustedes quieran. Pero al final del día, lo que se está diciendo desde la comunidad alrededor que refuerza estos liderazgos es eso: mejor educación, empleo, menos violencia, salud. Esas son las exigencias. Y el gobierno no va a atender eso porque no sabe, no tiene idea de lo que es la dignidad de la diversidad popular ecuatoriana. Suelto la palabra. Muchas gracias, Juan. Fundamental esto que llamas la dignidad de la República y que parece estar en el corazón de las demandas de los movilizados, quienes en efecto exigen finalmente derechos. Desde ahí quisiera volver con David y plantearte lo siguiente. ISA ha sido enfático en sostener que los movilizados, bueno, en este punto han llegado incluso a Quito por los 10 puntos, ¿no? Por sus 10 demandas, y que si la situación llega a escalar, no sería responsabilidad de ellos, sino de la absoluta inoperancia del gobierno y finalmente también de la vocación autoritaria del gobierno. Desde ahí, y conectando con esto que nos decía Juan sobre la demanda de que la dignidad se haga república, ¿en qué medida el movimiento indígena, la CONAIE, Leonidas Issa, están conectando con esa gran demanda que de alguna manera podría incluso llegar a derivar en una salida del presidente Lazo? Franklin, por ejemplo, nos hablaba de las múltiples desconexiones o fragmentaciones que hay al interior del campo popular. ¿Cómo incide esto en la postura que el movimiento indígena, quienes lo lideran, pueden tener, o en su forma de incidir dentro de una instancia fundamental en este punto como es la Asamblea Nacional, David? Bien, sin querer especificar mucho lo que pasa dentro del movimiento indígena, porque sencillamente no tengo mucha idea de qué es lo que está ocurriendo ahora. Ojalá Paulina pueda reconectarse y ella nos contará con mucha más claridad qué es lo que ocurre. Pero de lo que yo puedo percibir, se podría decir que en el levantamiento popular ha habido, en esta rebelión popular, como bien le ha llamado el Franklin, habría como que dos registros. Uno
unas demandas más coyunturales y otra de carácter más estructural, o sea, ambas vinculadas, pero la coyuntural son los 10 puntos de la plataforma de la CONAIE. Medidas concretas para poner algunos diques de contención a la agresividad con la que han aplicado el modelo neoliberal Moreno y Lasso. Ahí también hay sin duda una conexión con octubre. Esta ya no es en ese nivel, ya la protesta no es en torno a una medida puntual, como ocurrió en octubre con los combustibles, es ya una plataforma de lucha con varias medidas, pero que en definitiva plantea esto, ¿no? Contener la arremetida neoliberal. Pero hay la otra cara de la protesta, parece que inclusive uno puede intuir y percibir que al interior de las bases del movimiento indígena esta ha sido una disputa. La otra cara, en cambio, es un rechazo en su conjunto al modelo neoliberal representado por Lasso, que termina traduciéndose en esta consigna que se escucha en la calle de fuera Lasso fuera, que era la misma de Moreno, fuera en el 2019, y ahí además me parece que está presente esa continuidad. Las posiciones tácticas y estratégicas de la CONAIE se han ido moviendo de alguna manera en esta dinámica de las dos demandas, diría yo. Y me parece que con lo ocurrido, con los graves hechos ocurridos el día de ayer, en donde la posibilidad de negociar la plataforma, que era hacia donde apuntaba el aparente diálogo que se podía llegar entre el gobierno y la CONAIE, al cerrarse esa posibilidad, puede cobrar más fuerza más bien la otra, la demanda de que sea la salida de Lasso la solución a esto, ¿no? Se me acaba de ir, me habías planteado otro punto, pero se me acaba de ir qué era, y creo que era algo importante, y acabo de olvidarme, perdón, pero bueno, es lo que puedo decir por ahora. No, no te preocupes, no te preocupes. En breve vamos también a poder compartir, en efecto, un audio de Paulina en el que ella nos comparte algunas de sus lecturas, ¿no? En torno al paro nacional. Hasta que tengamos eso listo en términos operativos, quisiera regresar con Franklin y pedirte más bien que nos ayudes a vislumbrar los escenarios que están hoy por hoy en juego. ¿Qué es lo que está en juego acá en Ecuador? ¿Qué escenarios tenemos por delante? Sabemos que, en efecto, la opción de activar el artículo 130 de la Constitución y proceder a la destitución del presidente, a adelantar elecciones, es un camino. ¿Qué elementos se deben cumplir para llegar hasta este punto? O incluso, si solo pasa la moción, ¿qué tipo de efecto podría tener esto sobre el actuar del presidente Lasso? Poniéndonos en contexto para quienes no están tan familiarizados con el contexto ecuatoriano. Gracias, Franklin. Los escenarios desde ayer resultan como cada vez más estrechos en un sentido democrático. A mí me parece, grosso modo, que hay como tres caminos en los que puede desenvolverse la crisis política. La una es la aceleración de esta degradación por la vía de la violencia de Estado, la confrontación civil. Se dice, se sabe que hay como un ala belicista, un ala policíaco-militar en el régimen, que es la que toma la delantera sobre su ala dialoguista, que prácticamente no tiene rostro o no tiene voz, y queda todo el tiempo contra la pared en esa lógica de despliegue militar que ha imperado, pero que al mismo tiempo ha sido torpe, ¿no? Porque era como que el movimiento no llegue a Quito, llegó, que el movimiento no ocupe la Casa de la Cultura, las universidades, ocuparon. Que no se pueda hacer la Asamblea Popular en la Casa de la Cultura. En este momento se está haciendo la Asamblea Popular en el Ágora con una presencia masiva, acabo de venir de ahí, de organizaciones, y se van a tomar resoluciones fundamentales. Entonces, es como ya la violencia sin efectos estratégicos en la gestión del conflicto, la violencia por la violencia, que no reditúa, pero que está primando como lógica, y que si es que la capacidad de movilización se agota, porque no puede durar como mucho más, es complicadísimo, salvo David sugería que los barrios se han prendido, efectivamente, pero eso tendría que ser una cosa sostenida, como pasó en Colombia, como meses, o en Chile, esto es esto, ¿no? De la enfrentación, perdón, de la confrontación cuerpo a cuerpo del bloque popular y el bloque del capital financiero, hasta con mucho derramamiento de sangre, un escenario bastante complejo. Yo quisiera insistir aquí en un detalle.
visto que en los últimos años las Fuerzas Armadas y la policía se han demostrado como unos actores obscuros, atravesados por la economía criminal y el narcotráfico, y esa articulación está presente ya en la dinámica de la violencia, y lo que vimos ayer tiene un nivel de oscuridad espantoso. Hay un segundo escenario que también evocaba David, Juan, que es esto de como la asamblea con capacidad de dar una salida política por la vía de la muerte cruzada, de anticipar la salida institucional de Lasso y volver a convocar elecciones. Este es un escenario que al inicio de la movilización nadie pensaba. Me parece que el espíritu destituyente de la movilización es un efecto de cómo el gobierno ha conducido, ¿no? Que no estaba esto al inicio. Isa ha sido muy cuidadoso con aquello, pero ahora uno escucha en la movilización, en la calle, esto se termina con Lasso fuera. Y ese ánimo destituyente es incluso contrario a la muerte cruzada, que esto es complicado, porque hay mucha sospecha en la asamblea y en los partidos y en cómo quieran capitalizar esa muerte cruzada. Entonces, como que solo el pueblo va a sacarle a Lasso, con lo cual, por el lado popular también se dinamita la opción institucional. Pero eso es una vía que está ahí y habría que ver si se cristaliza. Y hay una tercera vía que yo creo que no tiene que ser descartada por las fuerzas democráticas, vista la salvajada que están haciendo con la represión, y es seguir insistiendo en alguna dinámica de diálogo político. Yo soy muy escéptico. Ha habido ciertos sectores liberales, como liberales bien pensantes, que son pegados al bloque burgués, lo que buscan esta salida, porque la gente como está temerosa con las consecuencias que ya están sucediendo en todos los planos por el paro nacional. En los últimos días, hasta ayer, yo diría que estaban en disputa las condiciones de ese diálogo, ¿no? Isa diciendo, sí me voy, pero sin estado de excepción y tal. Ayer la exacerbación de la violencia parece que detonó la disputa por las condiciones, ¿no? Y el gobierno dice, hoy de mañana el ministro de gobierno ya no mencionó la palabra diálogo, pero me parece que sectores de la sociedad, de sectores liberales, democráticos, de izquierda, si la vía institucional se cierra, porque por estas discrepancias del bloque popular quizás los votos no hay, este escenario de diálogo en alguna condición, con mediación de otros actores, que no puede ser descartado por las fuerzas democráticas. Insisto esto debido a la lógica militar que le está imprimiendo el Estado a la salida, a la exacerbación de la confrontación racista de la población civil, y a cómo esto está paralizando toda la sociedad y desintegrando el tejido social, ¿no? Muchas gracias, Franklin. Ahora sí, vamos a compartirles el audio que nos ha enviado Paulina Bercutere. Escuchémoslo. Compañeros y compañeras, buenos días con todas. Suma, un yaguta charipachunchi, un saludo. Primeramente quisiera aprovechar este espacio para denunciar a toda América Latina, a todo el mundo, lo que está pasando en el Ecuador y que está silenciado por los grandes medios. Estamos teniendo ataques al ingreso de la capital de Quito. Ayer en la madrugada, un camión con vituallas, con comida para nuestros comuneros, un camión de la organización UNCISA, que es la Unión de Comunidades de San Pablo, fue atacado con balas reales, no perdigones. El camión está baleado, no pudo regresar, y es por eso que nos estamos ahora movilizando en el día para tener la solidaridad de la gente en la calle, porque en la noche estamos teniendo esos inconvenientes. Respecto a la primera pregunta, un poco al análisis general de lo que se está dando, una vez más decir que, como históricamente ha sucedido en el Ecuador, el movimiento indígena, como ese gran referente de lucha, es quien está una vez más encabezando el liderazgo a este amplio descontento social que se ha ido gestando, que se ha ido acumulando también. Han sido decisiones complicadas, sobre todo para los territorios del norte, porque estamos atravesando el Inti Raymi, las fiestas más importantes de todo lo que es Pichincha, Imbabura, hasta Carchi, ¿no? Y en el caso de nuestra provincia,
la posición de la Chihactafisi, que es la organización madre de la provincial, había sido que pasemos del Inti Raymi, que pasamos del Hatun Punya, que fue el día de ayer, el 23, y que corresponde al solsticio. Sin embargo, de eso, la decisión ya de las nacionales y de los territorios más hacia el centro, la Amazonía, fue empezar con el paro, y Imbabura también se plegó a esa medida. Lo que hemos visto nosotros, bueno, en este caso desde el territorio, desde Imbabura es una de las provincias que han sido, digamos, que han tenido el primer decreto de estado de excepción, porque es una provincia con fuerte movilización y organización popular, con altísima población quichua, no solamente con una presencia numérica muy alta, sino con una presencia política y un nivel organizativo que ha sido histórico. No por algo, pues, tenemos los cantones como el mío mismo, donde yo soy concejala, que están totalmente paralizados, y por eso, de hecho, me estoy regresando a mi territorio, porque existe amenaza de ya fuerte conflicto interétnico. La violencia está escalando. Bueno, ya estamos 12 días sin poder movilizar los residuos, la basura del casco urbano, y digamos, tampoco hay comida dentro, ¿no? Entonces eso se está dando conflictos, el conflicto interétnico y de clases está escalando mucho, sobre todo en el cantón Otavalo, bueno, que tiene el 60% de población quichua. Y haciendo un poco, regresando al análisis inicial, decía yo que el gobierno de Lasso pensó descabezar la fuerza del movimiento indígena, que empezaba así, siempre es así, empieza un poco, digamos, de manera heterogénea, con distinta fuerza en los territorios, pero creo que el elemento que realmente nos hizo cohesionar a todas las regionales, a todos los cabildos, de todos los territorios, fue el apresamiento de el compañero presidente Leonidas Vista. Creo que ese fue el elemento, y a partir de ahí, pues, se empezó a gestar ya toda una movilización que puso de lado, al menos adentro de las organizaciones, algunos roces, algunos cuestionamientos que había, creo que entre la población joven, porque octubre está aún muy presente, ¿no? Y también muchos diciendo, bueno, luchamos tantos días, pusimos los muertos, pusimos los cuerpos, ¿y qué logramos en aquel entonces, no? Esa era una posición también, sobre todo, se escuchaba esta posición desde la UNORCA, que es la regional más importante de Imbabura, que es filial de la FENOCIN, otro brazo del movimiento indígena. Entonces, a partir de eso, pues ya se empezó a gestionar ya toda la movilización a Quito, y es así que cada día los compañeros están sumándose al territorio. Lo que sí vemos es que lo que ha buscado el gobierno colocar, que es este relato y este discurso racista, que sin ningún empacho, sin ningún tapujo, sin ningún tipo de escrúpulo, trata, como sucedía en el siglo anterior, ¿no? Cuando se hablaba del problema del indio como el problema de la nación para llegar al desarrollo. Todo esto en comillas y con ironía, ¿no? Este problema del indio puede ser colocado ahora por las élites. Las élites, no solamente, ayer vimos en las Chiris una movilización, digamos, con banderas blancas, que a nombre del trabajo, pues, sacan todo su racismo, todo su desconocimiento y todo su, digamos, su falta de empatía con el hambre, con toda la violencia económica que estamos viviendo los pueblos y nacionalidades. Ese relato, ese discurso se replica en todas las capitales de provincias, en los cascos de las parroquias, y se vuelve a generar este conflicto interétnico que aún no hemos superado, porque sí hay un tema de clase, pero no hay que olvidar que hay un tema profundo que no hemos superado en el Ecuador, que es el tema de este vivir en dos países, vivir con dos mundos ahí. Nosotros hemos estado en las movilizaciones ahora en el Arbolito, en el Ejido, y luego cuando uno va hacia el norte por las Chiris, en estos lugares no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces volvemos a decir, es este conflicto étnico que está atravesado obviamente por la exclusión económica, que vuelve a ser, digamos, que vuelve a tomar todo el escenario en el Ecuador. Estos días han sido días
muy potentes. Creo que también toda esta fuerza de vivir el Inti Raymi nos tiene quizás de pie, ¿no? A pesar de todo el temor, a pesar de que yo les digo, temo mucho por la vida de los compañeros jóvenes, muchos compañeros muy jóvenes, y están aquí, están pasando frío, estos días está haciendo muchísimo frío, estamos nosotros como Imbabura con la FISI y la UNORCAC albergados en la casa de las hermanas Lauritas. De hecho, agradecer esa solidaridad de algunas órdenes religiosas que no han dudado en, a pesar de las amenazas, de abrir esos espacios, como ha sido histórico, ¿no? Esa conversación, que nos han acogido, pero sí, los compañeros están pasando frío, están pasando hambre, y a pesar de ello se siente toda la esperanza en los ojos por querer cambiar este país. Entonces, estamos movilizados, estamos de pie y no vamos a ceder, porque no nos vamos a sentar. Ahora, el gobierno ayer ha dicho que por buena voluntad ellos dejaron que el movimiento indígena ingrese a la Casa de la Cultura. Eso no es así. Las dirigencias nacionales nos han dicho, y se ha decidido, de que se iba a haber una toma de la Casa de la Cultura con las mujeres adelante. Y qué bueno que la policía y los militares y el gobierno decidieron que eso no se podía dar, ¿no? Porque quizás hubiese habido una matanza. Pero finalmente ahí estuvimos, y ahora tenemos el espacio del Parlamento, donde se ha hecho una convocatoria a amplios sectores sociales para, de acuerdo a nuestra democracia, a nuestras formas de tomar la decisión, se vaya ahí tomando ya la línea de la conducción de este momento importantísimo para el país. Esas fueron las palabras de Paulina Bercutere. Creo que ha resumido bastante bien varios de los puntos, las demandas que constituyen el conflicto que se vive en Ecuador al día de hoy. Hablaba claramente de un conflicto interétnico y también entre clases, ¿no? Que se ha visto avivado por la torpeza del gobierno, que arranca con el arresto de Issa, pero que también, y retomando algunas de las palabras de Franklin, hoy por hoy evidencia una suerte de estrategia que está orientada a la violencia por la violencia. Y retomando algunos de los elementos que ustedes situaban previamente, ¿no? En cuanto a posibles escenarios que se vislumbren para salir de esta crisis y parar la violencia de Estado que se experimenta en Ecuador por hoy, que tienen que ver tanto como con la activación de mecanismos constitucionales como son la muerte cruzada a través de la Asamblea Nacional, o, de no ser el caso, de no reunir las voluntades de las fuerzas políticas, también la posibilidad de pensar en un diálogo, pero no un diálogo moderado o capturado por arriba, sino que atienda a las demandas y a las condiciones impuestas también por los movilizados. Y desde ahí, más bien, en esta última ronda, quisiera darles la palabra nuevamente a Juan, a David, a Franklin, para que nos comenten ¿cuál es su lectura sobre cómo está operando la memoria de octubre de 2019 en el paro que vivimos hoy por hoy acá en Ecuador? ¿Cómo se conectan estas movilizaciones con el más amplio contexto regional, con las movilizaciones que se han vivido en la región andina desde 2019, como decía, acá en Ecuador, pero que también tuvieron lugar en Chile, en Colombia, entre otros? Y sobre todo, ¿cómo pensar al paro y a la respuesta que ha dado el gobierno a la luz de las más recientes reconfiguraciones que se han dado en el contexto regional? Juan, vamos contigo. Perfecto. Es otro escenario al del 2019, es otro escenario. Y aquí sería muy importante desde el ámbito internacional la opinión que tengan los gobiernos como el de Chile, Argentina, de Perú, de Bolivia, el gobierno recientemente electo en Colombia, las opiniones de personalidades importantísimas de nuestra América, como Ignacio Lula da Silva o la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por citar algunos, ¿no?
que en el marco de lo que le permite la diplomacia, también llamar la atención sobre lo que está pasando en Ecuador. La palabra diálogo debe ser lo representativo para la salida. Y otra cosa que dijo Paulina, que no es poca cosa, es esta industria de generar actitudes emocionales negativas a partir de exacerbar lo que ya está implícito en un sector importantísimo de la sociedad ecuatoriana, que es el racismo. Entendiendo que el racismo no es una cosita allí de que a Montaño un día pase por una calle y le griten negro de miércoles o de jueves o de viernes. No, es esa concepción, ese entender a indígenas negros, montubios, como que, bueno, dales cualquier cosa, ¿no? Dales el vuelto, por decir un coloquial de un barrio de Esmeraldas. Ese decir es lo que está pasando ahora. Es decir, vamos al diálogo para darte el vuelto. Gobierno, no estás entendiendo. Ojalá lo vieran. No están entendiendo. Te habla alguien que vive en Esmeraldas, que vive en el barrio, que escucha y que sabe el descontento. Cuestión de pararse, mande a sus autoridades y que conversen con la gente de los barrios de Esmeraldas, ni siquiera los de Quito únicamente, vayan, y verán que un altísimo porcentaje, la gente lo está diciendo. No sé cómo se dice en quichua adiós, pero le está diciendo, es que no se ve una solución. Yo creo que, a mi juicio, aquí lo que se quiere, ya quizás me reservo de decir que sea un aniquilamiento físico del liderazgo indígena, de mujeres y hombres, bueno, también de las organizaciones sociales, sino un aniquilamiento en el imaginario. Y eso lo están produciendo estos medios de comunicación tradicionales. Revisen, si quieren, lo más sencillo, yo invito, no me estoy inventando nada, revisen Twitter, lo que dicen la prensa, que ustedes saben, para no nombrarlas aquí. Están diciendo eso, están haciendo caricaturas sobre eso. Y eso no es poca cosa porque es lo que está diciendo los canales de televisión, es lo que está viendo la gente. Y claro, hay una lectura, yo entiendo en la familia cómo estará eso, ¿no? ¿Cómo estará eso mientras, por un lado, saben las razones por las que hay esta movilización y por otro, oiga lo que está diciendo el gobierno y cuando ya hay un acumulado que está allí, permanente, ¿no? ¿Por qué Leonidas Issa, Gary Espinosa y otros líderes y no participa este otro de acá? Es bueno que haya ocurrido esto, para que algún día nos miráramos también nosotros la cara a la verdad, para que la frasecita Estado intercultural no sea una proclama, sino que sea una realidad. Quizás en muchos sectores sí funciona, pero si no vamos a una educación real intercultural, a una educación real, no solo denunciado, a una educación real, sí tendremos esto. Y es bueno que hoy haya ocurrido esto. Era necesario. Y probablemente, si quieren ustedes, y si me aceptan un criterio, era casi un mandato que tenía que hacerlo alguien. Y enhorabuena que lo hicieron los hermanos y hermanas indígenas, que lo hizo Leonidas Issa, que le puso la cara a lo que yo digo, a la cara a la verdad, que le puso la cara a la dignidad, más allá de lo que digan sobre él, yo no creo eso. Entonces, eso es, hay que derrotar el racismo. Y el racismo no lo derrota con solo un trabajito ahí de ¿cómo se llama eso? De política, de acción política, como llaman, hay una palabrita por allí que llaman de aceptación política. No. Lo trabajen también en la verdadera política, es decir, en el acto de construir nuevos imaginarios, nuevas realidades sociales, y al final del día garantizándole a la gente que en ese día tendrá un plato de comida.
y que la persona, mujer o hombre, que salió en Esmeralda, del barrio Lareral, de Caranga, de 40 Casas en Esmeralda, o de la Trinitaria, de Pablo Neruda, de Nigeria, va a encontrar un empleo, o va por lo menos a encontrar eso que no me canso de decir, que es una frase ubuntológica, que es de la filosofía del pueblo negro afro-colombo ecuatoriano. Nosotros somos un solo pueblo, nos pusieron una raya ahí, nos dividieron, pero tenemos más o menos las mismas ideas. Eso que acá llamamos desde el estar bien colectivo, que es la dignidad. Esto no tiene nada que ver que solo seamos los negros, esto tiene que ver con todos, con esa interculturalidad. Pues bien, ese es el discurso político ahora. Ese es nuestro discurso político. La dignidad debe traducirse en cosas concretas, en cosas que se beneficie al pueblo. Comida, empleo, educación, salud. Esa es la dignidad. Ya podemos hablar ustedes lo que quieran, ponerle hasta poesía a esto. Pero si no hay eso, entonces la dignidad tiene eso que están haciendo las hermanas y los hermanos ahí en la Casa de la Cultura. Las hermanas y los hermanos que van hacia la Asamblea Constituyente. Las hermanas y los hermanos que se toman las calles de todo el país. Si no hay esa dignidad gobierno, créanme lo que por ahí debe empezar el diálogo. Lo demás no es solo para la retórica. Si no hay esas concreciones y los 10 puntos de la CONAIE sí nos representan, créanme los gobiernos, representan a los pueblos negros de Esmeralda, de Guayaquil, del Oriente, del Valle, de Azuay, de Loja. Sí nos representan, sí nos sentimos identificados en esos 10 puntos, entienda el gobierno, sí estamos identificados en esos 10 puntos, así lo plantea la CONAIE, no que son no, son nuestros hermanos. Además ya Antonio Preciado lo dijo y claramente, y con esta cierro para no comerme el tiempo a Isabel, que la veo impaciente. Antonio Preciado lo dijo, cuando llegamos aquí ya estaban encendidas todas las luces en todas las esquinas de América, y con los hijos del sol, debió decir de las hijas, ¿no? Pero bueno, con los hijos del sol y las hijas del sol, compartimos el AI como buenos hermanos y hermanas. Hemos vuelto a compartir ya no solo el AI, sino la solución a ese AI. Y eso es política. Esa es la nueva política que está inaugurando el movimiento indígena en el país. Y, como decimos por acá, H, hermanos indígenas, que esto es para rato. Muchísimas gracias, Juan. Me hago eco de esto que mencionas, como las calles, la movilización, representan esta dignidad que toma cuerpo, la ciudadanía en vivo, de carácter plurinacional, plebeyo. Y desde ahí quiero ahora darle la palabra a David en esta última ronda, preguntarte igual tu opinión, en qué medida el paro que presenciamos hoy en día bebe, aprende de la memoria de octubre de 2019 y también cómo se conecta con el más amplio contexto regional. Vamos contigo, David. A ver, creo que es importante recordar un hecho de octubre de 2019, del levantamiento regional que tuvimos. El Ecuador dio inicio a ese levantamiento, ¿no? El primer gran levantamiento popular de ese octubre latinoamericano ocurrió en Ecuador. Sin duda, ese hecho con el momento actual en el interior del Ecuador tiene unas conexiones indiscutibles. Es la lucha contra el neoliberalismo, esta doble condición de la demanda me parece que también se repite, ¿no? Esta cosa más coyuntural y estructural respecto al enfrentamiento con el neoliberalismo, la CONAIE como con un resurgimiento, con su capacidad de dar dirección política y articular la protesta social. Allí tendríamos varias coincidencias, pero yo subrayaría más las que me parecen diferencias del proceso ecuatoriano de octubre respecto del proceso regional, que es muy llamativo. Es decir, mientras en los otros dos grandes procesos de protesta en aquel octubre, Colombia y Chile, esto da lugar a una salida democrática por la izquierda, digámoslo así, es decir, gana Boric en Chile, está el proceso constituyente en Chile, después la victoria de Boric, y ahora lo acabamos de ver en Colombia, al final de cuentas, la victoria de Petro y Francia Márquez. Me parece que ahí hay una diferencia sobre la que habría que detenerse y reflexionar con mayor profundidad. En el Ecuador ocurre todo lo contrario. En el Ecuador, esa gran protesta popular da lugar al triunfo de la derecha financiera, un banquero. Es decir, uno no podría escoger a un peor representante de la derecha para que gane la elección después del que
hasta ahora, porque yo creo que este ya es un levantamiento más grande, pero el que hasta 2 semanas antes era el levantamiento popular, la rebelión popular más importante de las últimas décadas, dio lugar a un triunfo de la derecha. Ahora, ¿por qué subrayo esta particularidad? Porque me parece que esto tiene que ver con algo que señalaba ya el Franklin, y coincido plenamente, que es este divorcio entre la expresión política de la izquierda y la movilización social y las organizaciones sociales. No es solo una distancia, sino realmente un divorcio. Las circunstancias obligan a que se encuentren ahora, por ejemplo, las circunstancias desesperadas que está viviendo el país, dada la opción guerrerista por la que está optando Lasso, está obligando a llegar a una coincidencia, pero casi a regañadientes de ambos sectores, ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Porque si volvemos la mirada sobre lo que ocurrió en la elección de hace un año, cuando Guillermo Lasso ganó la elección, los sectores organizados de los movimientos sociales, la CONAIE en particular, optaron por lo que llamaron voto nulo ideológico, es decir, votar nulo para no votar ni por el correísmo, que sería la expresión política de izquierda más importante, o de centroizquierda, si ustedes quieren, ni por la derecha. Sumas y restas básicas, si no habría habido ese nulo ideológico y habría sido posible una alianza entre la representación política de los sectores populares y sus representaciones en las organizaciones sociales, no habría triunfado la derecha. No habría triunfado un proyecto progresista de centro-izquierda, para decirlo así, insisto. Y no habríamos llegado a esta gravísima situación que estamos enfrentando en la actualidad. Obviamente mi intención ahí no es ni señalar culpabilidades, ni mucho menos. Es decir, hay un problema político muy grave en ese desencuentro entre las formas de la expresión de los movimientos sociales, de los sectores populares, y las formas de expresión política de esos sectores populares. En lo que significa, en lo que nos lleva casi al paroxismo de esa locura de la distancia entre lo uno y lo otro, es que el propio partido, el propio brazo político de la CONAIE no responde a la CONAIE. Y como ya lo señalaba también el Franklin, más bien ha tenido una posición en la que ha generado un acuerdo ahí más o menos estable con Guillermo Lasso para darle gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Entonces, en este momento desesperado muy difícilmente se va a resolver, pero quizá conviene que estos actores piensen en posibilidades de abrir espacios también de cohesión interna para superar esa dispersión que señalaba igualmente el Franklin, y que yo coincido que definitivamente no le ha hecho daño solo a las fuerzas políticas o sociales de izquierda, le ha hecho un daño terrible al país. Lo que estamos viviendo es eso. La destrucción democrática en buena medida ha sido porque las izquierdas no han sabido responder a la arremetida de la derecha. Y creo que esto se hace más grave cuando además, y permítanme cerrar con esto, que creo que es una reflexión importante, cuando además ese bloque de poder que al final no se fractura, y una de las condiciones que me parece que es necesaria que los sectores de izquierda y de centro izquierda dejen de mirarla de ese modo, es decir, me estoy refiriendo a suponer que los sectores dominantes en este país funcionan como en los años 90. Ya no funcionan como en los años 90. O sea, en los años 90, lo saben nuestras amigas y amigos de América Latina, el Ecuador tumbaba un presidente cada 2 años. Pero eso en buena medida tenía que ver porque había una combinación de movimiento popular y social en la calle y fracturas al interior del bloque de poder que hacían que resuelvan sus disputas vía transiciones democráticas controladas. Esos mecanismos ya no operan, lo evidenció Moreno, lo está evidenciando Lasso. Hay un bloque que no se va a resquebrajar y que va a optar por una respuesta violenta en contra de los sectores populares, como lo vimos con Moreno y como lo estamos viendo ahora con Lasso. Y eso hace que los sectores representativos de los sectores populares estén obligados a encontrar caminos que hagan posible cohesionar más bien sus posturas estratégicas, porque dependerá mucho de lo que ocurra en estos días para saber si es posible derrotar ese bloque de poder y en estas nuevas condiciones en las que no sufren ningún tipo de fracturas. Derrota democrática es lo que habría que apostar, por supuesto, pero todavía es muy poco claro, o son muy poco claras las opciones de llegar a una salida en ese sentido. Gracias, David. Vamos ahora con Franklin. ¿Qué ocurre en Ecuador? ¿Por qué la particularidad del caso ecuatoriano? Y tal como nos relata David, luego de las movilizaciones de hace 2 años, nos fuimos a la derecha. ¿Qué es lo diferente frente a Colombia, frente a Chile? ¿Cabe todavía luchar, abogar, trabajar por la unidad de las izquierdas? ¿Qué tiene que suceder
para darle una salida democrática al paro y también nuevamente entendiendo a Ecuador en el contexto regional. Franklin, vamos contigo. Yo quisiera empezar diciendo que quizás quienes tienen más claro el efecto y la dinámica y la potencia de octubre de 2019 son el propio bloque oligárquico. Y ya estamos viendo en esta segunda semana de movilización que empiezan a volver a desplegar el mismo guión, un guión prácticamente calco y copia de octubre respecto a esta idea de que quienes se movilizan están financiados, antes era por Maduro, Correa, ahora es del narco. Entonces el movimiento indígena está conectado con el narcotráfico. Entiendo que el día de hoy la Fiscalía ya recibió la denuncia de un obscuro asambleísta que está hablando de sabotaje, golpismo, delitos políticos. En Ecuador en el último año se ha multiplicado el número de presos políticos, ¿no? El expediente que algunos llaman lawfare, pero que en el Ecuador no usa únicamente la vía de la denuncia de anticorrupción, sino la vía de la persecución política pura y dura. Parece que se vuelve a tomar el fantasma del correísmo. Ahora que se está activando la muerte cruzada, se señala la activación de ese mecanismo constitucional como un golpe. Además, esta idea de que todo está financiado por el narcotráfico es para ensuciar, ¿no?, toda la cancha de la protesta popular y para activar rápidamente el brazo judicial. Es decir, yo me imagino que si el movimiento popular ahora es derrotado, la cacería de brujas del macartismo radicalizado se va a extender del correísmo a liderazgos de las organizaciones indígenas populares, y no me quiero imaginar. Entonces, este es el dramatismo que vive el país en este momento. A mí me parece que lo que sugería David, no una movilización potente, pero hubo una salida por derechas, yo diría por extrema derecha, ¿no? Es el capital bancario, financiero del Opus Dei, conectado con una derecha neofascista radical transnacional, ¿no? Hace poco hubo una cumbre en Budapest, que es la meca de la nueva derecha radical, y Lasso tuvo su delegado ahí directamente. Hay unas conexiones súper claras. Esa salida por una derecha dura, radicalizada, tiene largamente que ver con la experiencia del gobierno de Rafael Correa, con la capacidad que han tenido las élites para implantar esta dinámica anticorreísta, correísmo, anticorreísmo, que ha permeado largamente las posiciones en el campo de la izquierda, y que además yo creo que ya el anticorreísmo funciona como una suerte de teoría para las élites, ¿no? Como un episteme, una teoría de la conspiración bastante boba, dice uno, pero teoría al fin, es del modo en el que ven el mundo, y todo lo explican así. Entonces uno al principio pensaba que era un relato para como acomodar la opinión pública, pero es más peligroso que eso, porque efectivamente ese relato macabro, conspirativo y aparentemente bobo les sirve para explicar y entender el mundo y asumir que el correísmo es del narcotráfico, es del diablo, y que hay que aplastarlo a como de lugar, y que todo se puede ordenar en función de esa persecución y de esa aniquilación. Ahora mismo, si es que parece que en la Asamblea Popular está avanzando la tesis de la muerte cruzada, entonces, ¿cuál va a ser la lectura de las élites? Va a ser que el correísmo se tomó la Asamblea Popular de Leonidas Issa y que hay un bloque golpista financiado por el narcotráfico. Esta va a ser la lectura de las élites, y la salida del diálogo, cualquier salida democrática, va a quedar pulverizada. Y todos sabemos, y hay que repetirlo, que las relaciones entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena lamentablemente son muy malas, que la Revolución Ciudadana no tiene capacidad de movilización, que el principal sujeto popular hoy, en este momento, es la CONAIE, esta CONAIE liderada por un Leonidas Issa, que tiene una capacidad de articular un discurso étnico y de clase con una potencia singular,
con una lucidez política enorme y que está cargando el peso de esta rebelión popular con mucha entereza, pero que al mismo tiempo requiere un tejido organizativo que lo exceda. En este marco, esa tensión ya es estructural entre el correísmo y el anticorreísmo, expresa no sé si singularidad, pero bueno, quizás en unos meses si Lula gana, el Ecuador va a ser la única mancha de la extrema derecha en este mapa, ¿no? De la extrema derecha, digo, más allá de Uruguay y Paraguay. Entonces, me parece que esta disputa, esta colisión, esta animadversión, este antagonismo en el campo popular explica esta singularidad del caso ecuatoriano, pero me parece que el esfuerzo que deben hacer los movimientos sociales, los partidos de izquierda, los intelectuales, los liderazgos, la sociedad civil, la universidad, de volver a tejer puentes, de volver a traducir las demandas de forma equivalente, de romper los liderazgos verticales, mesiánicos, es fundamental para dar vuelta a la página y vislumbrar un escenario un poco más, al menos de mutua interpelación entre estos actores. Y quisiera terminar diciendo que, como son horas dramáticas, esta cuestión de qué sería el triunfo popular y qué sería su derrota, me parece que es clave reflexionar, ¿no? Es decir, el triunfo, ¿cuál es el triunfo? Los 10 puntos de la agenda de la CONAIE, la mitad de esos, que caiga a Lazo por la vía institucional. ¿Qué es exactamente eso, no? Porque en la memoria de octubre también está la idea de que hubo un esfuerzo colosal que no valió la pena, que no sirvió. Por eso también desde sectores amplios del movimiento indígena hay muchas sospechas con el diálogo, ¿no? Por eso se ponen condiciones, porque hubo esa negociación y el diálogo que hubo finalmente fue todo torpedeado, fue una farsa. Entonces, ¿cómo encara el movimiento indígena? ¿Cómo ISA se sienta ahora a esa mesa cuando desde sus bases muchos sospechan de esa forma, de esa lógica del diálogo burgués, de esta forma de sentar en una mesa aparentemente iguales, pero que después se pueden burlar, ¿no? La burla del poder, a la dinámica subalterna. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Qué sería, al menos, de evitar una derrota profunda del campo popular? Que yo creo que todos los actores son muy conscientes de aquello, como no repetir la salida de octubre. Y ahí hay un aprendizaje potente, hay lecciones, no significa que eso se pueda traducir automáticamente en una acción virtuosa, pero eso está ahí. Entonces, a mí me parece que, bueno, más allá de las salidas más o menos de coyuntura que pueda haber, y con esto termino, el hecho de que este gran levantamiento popular pueda volver a acercar las fuerzas del campo, que pueda abrir un proceso de autoorganización autónoma, crear nuevas fuerzas y nuevos actores, podría ser un legado de acumulación política virtuoso que impida una derrota plena en una coyuntura de violencia estructural del capital. Gracias, Franklin. Quisiera ahora darle la última palabra a Paulina, lideresa indígena de Otavalo, y preguntarte, Paulina, al igual que tus compañeros de panel, ¿cuáles son los aprendizajes en Ecuador el movimiento indígena de octubre de 2019? Y sobre todo, para cerrar este panel, ¿cómo avisar salidas populares y nacionales al paro? Vamos contigo, Paulina. Bueno, yo creo. Gracias y disculpas otra vez por los problemas de conexión. Creo que uno de los grandes aprendizajes que estamos teniendo en todos los temas nosotros en las consignas, no solamente movilización popular ha hecho que se gesten grandes cambios en nuestro país, ha hecho que el poder ceda de alguna manera. Creo que también en el movimiento indígena que decían, bueno, ¿y qué más? ¿Por qué más vamos a luchar, no? Considerando también
la urbanización de amplios sectores indígenas, también de alguna manera el capitalismo que atraviesa también todas las lógicas económicas también de los pueblos y nacionalidades. Entonces, amplios sectores, sobre todo de las juventudes, decían, bueno, ¿y por qué más vamos a luchar? Ya tenemos el Estado plurinacional. Creo que lo que está pasando ahora 2019 y lo que está pasando hoy y con todas las nuevas tecnologías están haciendo que haya un despertar de una nueva conciencia étnica y una nueva conciencia de clase también dentro del movimiento indígena. Creo que también estamos llegando a esos aprendizajes en el sentido de que estamos viendo que ser indígena, ser mujer, ¿no? Que tenemos que aprender también a desesencializar todos estos Sí, tuvimos problemas nuevamente con la conexión, pero creo que quedaron claras las ideas de Paulina a pesar de los inconvenientes técnicos. La centralidad que tiene la movilización para hacer que el poder ceda de alguna manera y también fundamental entender estas nuevas demandas, estas nuevas caras del movimiento indígena y de los diversos actores que componen al campo popular acá en Ecuador. Les agradezco nuevamente a David, a Juan, a Franklin por habernos acompañado esta tarde, a Paulina también por haber hecho el esfuerzo de estar con nosotros, también a Jacobin y a todos quienes organizaron este panel. Ahí está Paulina nuevamente, dentro de la palabra. Perdón, gracias otra vez, algo No te pasó. Decía, estaba haciendo un poco una reflexión sobre lo que nos estaba trayendo a nosotros al interior en estas nuevas generaciones. Creo que el movimiento indígena se está repotenciando con nuevos códigos, nuevas luchas, y creo que otra vez estamos volviendo, porque de amplios sectores de la sociedad hemos visto nosotros mismos, los que tenemos ya 2, 3 generaciones en los sectores urbanos. Bueno, ¿por qué más ustedes luchan? Si ustedes tienen todo, ustedes tienen los derechos colectivos. Creo que lo que está pasando ahora, vuelvo a decir, está una vez más colocando que el conflicto interétnico y el conflicto racial en el Ecuador no está resuelto. Y creo que tenemos que aprender a encararlo todos, como ecuatorianos y ecuatorianas, como pueblos y nacionalidades, pero todos en conjunto, y decir que mientras eso no se salde, no vamos a poder construir verdadera justicia social, no vamos a poder tener paz social, mientras no conflicto racial, ese conflicto interétnico que está atravesado sin duda alguna también por todo las brechas económicas, ¿no? Y que tienen en el caso de nuestro país y de Latinoamérica, pues un calco, lo étnico con lo económico, con la exclusión económica. Entonces, sí creo que hay una mayor, digamos, potenciación de los liderazgos dentro del movimiento indígena también. Creo que hay todavía grandes pendientes, sobre todo yo sigo viendo muchísima ausencia. Bueno, hemos visto la vocería de la compañera Naira Chalán a nivel de las dirigencias nacionales, pero sí creo que las mujeres seguimos estando dolorosamente ausentes de los espacios. Estamos poniendo el cuerpo, estamos movilizadas, estamos en toda la logística, pero lastimosamente aún no recuperamos el par, no hemos logrado que dentro también del movimiento indígena pues colocar nuestras voces y sobre todo nuestras demandas. Hoy se está haciendo un gran esfuerzo, también lo que está pasando en este momento en la Casa de la Cultura, amplios sectores sociales, las mujeres también estamos articuladas, pero creo que sí, el movimiento indígena sin duda alguna, una vez más, vuelve alrededor de la figura de Isa, pues a aglutinar a todos los espacios sociales. Creo que por primera vez, y lo digo ahora y lo dije quizás en el 2019, por primera vez nosotras estamos viendo, y esto por encima de cualquier filiación o militancia política que podamos tener los quichuas o personas que estamos pues, también dentro del movimiento indígena y que militamos en distintos espacios políticos de la izquierda. Vemos en Isa también la figura, ¿no? La figura de quién podría llegar a ser ese gran líder y el primer presidente quizás indígena de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Creo que es algo que se va gestando por ahí. Y por respecto a las salidas, yo creo que hay una gran dignidad ahora en las calles, una gran dignidad en la mirada de la gente, de los jóvenes, de las mujeres que estamos poniendo el cuerpo ahora, sobre todo porque ha habido aprendizajes.
2 años hemos estado intentando conversar con el gobierno. Entonces, todos estos discursos que dicen que somos unos violentos y financiados por el narco se caen, porque en realidad el presidente Lasso y su gobierno lo que han hecho es cada mes y durante todo este tiempo desmentir y no mantener ni un poco de su palabra, ¿no? Entonces, hemos buscado el diálogo durante todos estos 2 años, perdón, y es lógico que en este momento pues haya muchísimas sospechas para sentarse una vez más a dialogar. Creo que la dignidad está ahí en las calles y creo que vamos a seguir en pie de lucha, tanto en las calles de Quito, cuanto en los territorios también movilizadas, hasta lograr tener una salida. Realmente el tema de la Asamblea Nacional es un poco tardío, creo que hay voluntades, pero otra vez creo que estas facciones y esta polaridad marcada entre como decía Franklin, ¿no? Entre el anticorreísmo y el correísmo podría quizás sabotear una posibilidad de tener una salida democrática. Yo creo mucho en la fuerza y en la sabiduría del movimiento popular en toda su diversidad, en toda su expresión. Creo que disculpen un rato, estamos bajando. Creo que es importante ir sumando pues todos los liderazgos, todas las vocerías que podamos tener en todos los espacios para dar paso quizás a propuestas en este momento que busquen quizás que se concreten algunos de los puntos que estamos pidiendo, ¿no? Que la CONAIE también está pidiendo. Yo creo que para allá vamos. Sin embargo, de eso yo vuelvo a decir, la gente no va a dejar que las dirigencias, digamos, se sienten por cualquier cosa, ¿no? Yo sí quiero ser muy enfática en aquello, a pesar de que eso signifique y tenga un gran costo en las vidas y en todo, digamos, lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias también a David, a Juan, a Franklin por habernos acompañado. Fundamental un espacio de diálogo, de debate, de reflexión como este que hemos mantenido esta tarde, más aún cuando mientras estamos aquí conversando con ustedes, nos cuentan que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mientras se mantenía la Asamblea de los Pueblos, donde se supone que les habían dado un espacio de mínima paz, ¿no? Para dialogar, están cayendo bombas lacrimógenas. Eso relata de cuerpo entero cómo el gobierno no ha cesado la represión frente a los movilizados y lo fundamental de estas respuestas cargadas de dignidad, como han citado Juan, Paulina y bueno, todos quienes nos han acompañado esta tarde, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a Jacobin y a los organizadores del evento. Con esto culminamos. Hasta luego.